a dar comienzo a esta nueva conferencia online. Buenos días a todos de nuevo. Y quiero darles la bienvenida a esta nueva sesión de conferencias online que realiza el Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés. Es en colaboración con el Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias y en esta ocasión también con la Embajada de la Federación de Rusia. El Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés, institución de la que me honro presidir, es un órgano colegiado y cultural cuya misión principal es promover y difundir conocimientos relacionados con la historia, con las artes, con las ciencias y principalmente todo lo que concierne al Principado de Asturias, aunque ya nos hemos dirigido también en todo lo que es tocante al conjunto de España. Esta actividad cultural que decimos se desarrolla esencialmente a través de conferencias y de diferentes publicaciones. Así, el Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés ha recuperado una publicación histórica que se titulaba El Sol de Pravia, que era un diario que tuvo tirada en el primer cuarto del pasado siglo XX. Celebramos también anualmente la apertura del curso académico en la Villa de Madrid, en tanto que un generoso número de miembros residen de forma habitual en la capital. Además, hacemos diferentes conferencias, muestras, memorias, promovemos también e impulsamos la publicación de libros temáticos, generalmente de cariz histórico. Apoyamos su edición siempre que resulten, obviamente, de especial interés para la historia de Asturias y, por lo mismo, la historia de España. Es evidente que la historia es siempre el eje que une a los pueblos y llama la atención lo vinculada que está la tierra asturiana con Rusia. Sin ir más lejos, el primer embajador del zar ruso en España, el boyardo Potenkin, fue retratado por el pintón de la corte del rey Carlos II, el asturiano Carreño de Miranda. Hay un retrato que se conserva en el Museo del Prado de Madrid, del boyardo Potenkin, y el Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias le entregó a la Embajada de Rusia en el año 2017 una copia para conmemorar el año dual hispano-ruso. Otro momento en el que conecta la historia de Rusia con Asturias fue durante la invasión de Rusia por parte de la Francia de Napoleón, cuando el Regimiento Asturias, fundado en el siglo XVII por la Junta del Principado de Asturias por orden del rey Felipe V, se encontraba en el año 1808 en Dinamarca, formando parte de una expedición conjunta hispano-francesa de control del denominado bloqueo continental a Inglaterra, que había sido ordenado por el emperador francés. Al consumarse la invasión francesa a España, en ese año 1808, el regimiento Asturias es obligado a servir a las órdenes de Napoleón y se integra en la denominada Grande Army, que era un ejército de 600.000 hombres que Napoleón reunió para invadir Rusia en aquel momento. Estando España en plena guerra de la independencia contra Napoleón y siguiendo la máxima de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, el regimiento Asturias, o lo que quedaba de él, cruzó las líneas francesas y se puso al servicio del zar ruso Alejandro I, pasando los miembros del regimiento a formar parte del regimiento imperial Alejandro y participando entonces de forma activa en todas las batallas hasta la entrada del zar en París. Estos son solo algunos de los ejemplos y, desde luego, algunos de los más interesantes en los que el nombre de Asturias ha resonado en Rusia. Más recientemente, nuestra institución ha venido colaborando con la Embajada en la organización de conferencias, como la celebrada en el pasado año 2019 en la Real Academia de la Ingeniería, bajo el título Don Agustín de Betancourt, ingeniero español en la Corte de los Zares. Esa conferencia fue impartida por el señor Oleg Kolomin, primer secretario de la Embajada de la Federación de Rusia en el año 2019, como he dicho. También hubo otra jornada sobre las revoluciones rusas, que trataban del año 1917, no en el año 1917, que se celebró en la misma Real Academia de la Ingeniería en el año 2017, aprovechando la conmemoración del primer centenario, y que fue impartida por el doctor Mikhail Rossisky, antiguo primer consejero de la Embajada de Rusia y académico y delegado de nuestro Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés. Bien, ahora, con su permiso, cedo la palabra a mi buen amigo don Alfredo Leonard, que es consejero de Relaciones Institucionales del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias, quien se hará cargo de la presentación del excelentísimo señor embajador de la Federación de Rusia. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia de todos los asistentes, en especial de los embajadores, representantes diplomáticos y autoridades civiles y militares que nos están acompañando en este momento.
Deseo comenzar agradeciendo al Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés y en especial a su presidente, don Manuel Ruiz de Bucesta, el haber promovido la realización de esta conferencia y del mismo modo agradecer a la Embajada de la Federación de Rusia su inestimable colaboración. Hoy me ha correspondido el honor de presentar al embajador de la Federación de Rusia en España, excelentísimo señor don Yuri Korchagin. Debo decir que para mí es un doble honor. En primer lugar, porque he tenido el placer de colaborar en el desempeño de mi cargo como consejero de Relaciones Institucionales del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias con la Embajada de Rusia en la organización de varios actos y actividades como en el Año Dual Hispano-Ruso o el Año de la Cultura Rusa, así como la organización en 2015 de la visita oficial que realizó el señor embajador al Principado de Asturias, quien siempre ha estado muy pendiente de todo y muy dispuesto a colaborar y trabajar en todo proyecto que pudiese ser de interés para las relaciones hispano-rusas. Siempre que el Cuerpo de la Nobleza Asturiana ha colaborado con la Embajada en la organización de conferencias históricas como actos culturales, el señor embajador se ha implicado de forma personal, lo que le ha valido el humilde reconocimiento por parte de nuestra corporación de la Medalla de Honor de Oro que le entregamos en 2015. En segundo lugar, es un honor el poder presentar al embajador Korchagin porque, desde que me fue presentado en 2013 por nuestro común amigo don Arturo Cardelús y Muñoz Zeta, quien fuese presidente del Grupo Ferrero para Rusia, puedo decir que el embajador Korchagin se encuentra entre mis más queridos amigos. Nacido en 1950 en la ciudad de Voronezh, el embajador Korchagin es licenciado en Historia y Letras. Se graduó de la Universidad Nacional de la Amistad de los Pueblos de Moscú en el año 1977 y en el mismo año ingresó en el servicio diplomático. Desempeñó distintos cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde fue nombrado asesor del primer viceministro, así como primer consejero del gabinete del ministro de Relaciones Exteriores y subdirector del Departamento de América Latina. Ha cumplido misiones diplomáticas en las embajadas de la Unión Soviética y posteriormente de la Federación de Rusia en México y el Perú. En el año 1995 fue ascendido a ministro consejero de la Embajada de Rusia en Argentina. Ha trabajado en sedes de organismos internacionales en París y Ginebra. Fue miembro del Grupo de Observadores de la ONU en Mozambique en el año 94 y ha participado en varias conferencias internacionales. En el año 2003 fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia en la República de Colombia, ocupando el año siguiente, en 2004, el mismo cargo de embajador en la República de Argentina y, por concurrencia, en la del Paraguay. En el año 2009 fue designado director del Departamento de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, cargo que ocupó hasta que en el año 2012 fue designado embajador ante Su Majestad el Rey de España. El embajador Korchagin está en posesión de condecoraciones nacionales de la Federación de Rusia, de la República de Argentina y de la República del Paraguay, y ha sido destacado con 2 diplomas de honor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Además, como ya he mencionado antes, ha recibido la Medalla de Honor de Oro del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias, que no es, desde luego, la más importante de las muchas condecoraciones que tiene, pero que se la entregamos con todo cariño y amistad. Asturias, región que desde su primera visita oficial en 2015 me consta que ha visitado en numerosas ocasiones. Tras hablar del impresionante currículum del embajador, no me queda más que cederle la palabra para que nos hable de la nueva normalidad y la realidad. Recordarles a ustedes que tras la intervención del señor embajador se le formularán aquellas preguntas que nos vayan mandando los asistentes a este acto por el chat que tienen a su disposición. Y ahora, sin más dilación, señor embajador, querido Yuri, la tribuna es suya. Gracias, querido Alfredo. Diría, si el cuerpo de nobleza del Principado de Asturias y Ferrero están con nosotros, entonces estamos en el lado bueno de la historia, sin duda alguna. Quería agradecer, estimados amigos, damas y caballeros, a don Manuel, el director del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés, y claro, a don Alfredo Leonard como coordinador que siempre hace este trabajo con éxito. He visto algunos participantes y entiendo que ya tenemos una buena parte, digamos, de seguir adelante, porque hasta en un salón del coche, como entendí, están escuchando nuestra charla. Hemos escogido como el tema de nuestra conversación de hoy en día
la nueva normalidad y la realidad, como ya dijo y anunció don Manuel. El tema hemos escogido para ver cómo en realidad y nueva y vieja, y esta realidad se contacta con lo que ya entró en nuestro lenguaje, la nueva normalidad. Si ha cambiado algo, si hemos aprendido algo, si estamos un poco más inteligentes con todas esas pruebas o no tanto. La pandemia de coronavirus, como vemos todos nosotros, resultó ser una prueba imprevista para la comunidad internacional y al mismo tiempo para cada país en particular, y ha originado nuevos desafíos globales. La pandemia, que evidentemente sigue propagándose por todo el planeta, eclipsa de cierto modo muchos demás desafíos de nuestro planeta. Están infectadas ya más de 16 millones de personas. Hay muchísimos casos letales. Hoy más que nunca, la comunidad internacional debería unirse bajo la idea de la solidaridad sin reproches ni sanciones mutuas, sobre la base de principio de humanismo. Por fin estamos comprendiendo que nuestro mundo no es tan grande y que es demasiado intervinculado para que uno pueda salvarse sin el apoyo de los demás. Hay ejemplos convincentes de convertir esa comprensión en una acción práctica. El 23 de marzo del año corriente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a un alto del fuego mundial. Respaldamos su declaración sin reservas. Destacamos que muchos países prestaron atención a estas palabras del secretario general de la ONU. Aplaudimos asimismo la resolución reciente de la Asamblea General de este organismo sobre la solidaridad mundial en la lucha contra coronavirus. Propusimos hasta ampliar este asunto presentando nuestro propio proyecto de la declaración que subrayaría el protagonismo de la ONU y la Carta de las Naciones Unidas en la cooperación internacional sanitaria y llamaría a la asistencia de los países, a los países más vulnerables. Lamentablemente, nuestra iniciativa no obtuvo consenso. También en marzo, Rusia, China, Cuba y varios otros estados mandaron la petición al secretario general de la ONU llamando al levantamiento de todas las sanciones unilaterales que obstaculizan seriamente los esfuerzos emprendidos por las autoridades en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Más aún, consideramos esa práctica y su uso exterritorial, me refiero a las sanciones, como un menosprecio de la soberanía de los estados e interferencia en sus asuntos internos. Partimos de que el levantamiento de esas barreras en las condiciones de pandemia es muy urgente, en especial para garantizar a los países sancionados los suministros de medicamentos y medios sanitarios necesarios. Como ejemplo de esta política miope que restringe lo que había dicho, nos sirve la situación en torno a Venezuela y a Siria. Hay intentos de restringir la cooperación económica y sanitaria internacional en aquellos países, poniendo como una condición sine qua non el cambio de gobierno, en este caso, por ejemplo, en Caracas. Y sigue sin entender lo que es más importante ahora es salvar vidas, sin exigencias absurdas y arrogantes. Se mantienen asimismo las sanciones contra Irán. Cuba también tiene problemas en conseguir ayuda libremente internacional por motivo del famoso embargo norteamericano introducido desde hace 60 o más de 60 años. La nueva normalidad entonces choca permanentemente con la vieja realidad geopolítica. Las sanciones antirrusas
también gozan de buena salud a pesar del COVID-19. Las consecuencias son nefastas. Además de ilegal, el uso de restricciones económicas nos parece absurdo porque hacen daño precisamente a sus inspiradores. Un ejemplo, hoy día salió la estadística que en España se han perdido más de 1 millón de puestos de trabajo. Y estas sanciones a las cuales referimos, que están aplicándose a Rusia desde 2014, injustas sanciones, a España costaron 40.000 puestos de trabajo. Es decir, además de problemas que tienen con coronavirus, se agregan los problemas ya anteriores a la nueva normalidad, se agrega los problemas de la vieja realidad, digamos. Y perdió nuestra querida España 785 millones de dólares solamente en agricultura y solamente en primeros 2 años de esas sanciones. Y no solamente son cifras, son quiebras de negocios familiares, desempleo y todo. En la Unión Europea en total 400.000 puestos de trabajo es pérdidas, es el resultado de las sanciones y 240.000 millones de dólares en finanzas. La nueva realidad se caracteriza no solo por estas viejas y discriminatorias formas de presión sobre así llamados adversarios, pues Rusia pasa como adversario en algunos documentos doctrinatorios de la Unión Europea, de la OTAN. Yo diría que es un tal racismo económico, podemos llamarlo, sino también problemas entre socios y aliados, lo que, por ejemplo, creó problemas recientemente en las relaciones tan supuestamente estrechas y intocables como las de los Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Los aliados más cercanos resultan en esta nueva realidad también o normalidad ahora competidores comerciales. Cabe destacar los pleitos multimillonarios vinculados con la tasa Google, por ejemplo, los embargos norteamericanos a los alimentos y agricultura europea o sanciones a las compañías que trabajan para la construcción de gasoductos entre Rusia y países de la Unión Europea. En los años 70-80 del siglo pasado, en nuestra Europa fue creado un sistema de acuerdos vinculados a la seguridad colectiva y desarmamento como garantía de la paz global. Ahora ese sistema está desmoronándose, surge la amenaza de nueva carrera armamentista, peligrosísima. Hay que buscar urgentemente soluciones colectivas, balanceadas, proporcionar las garantías jurídicas para todas las partes y cumplir con las obligaciones asumidas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recientemente propuso iniciar un diálogo entre los jefes de Estado de los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. La idea consiste en que los 5 estados, que de acuerdo con la Carta de la ONU, asumen especial responsabilidad por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, muestren su voluntad política y redacten unas recomendaciones en aras del saneamiento del ambiente de la comunidad internacional y la recuperación de la confianza entre los países. Está previsto para el otoño este encuentro, pero todavía, claro, depende de la situación con pandemia de coronavirus. El ejemplo de la política cortoplacista es la retirada de nuestro socio muy importante y un país tan importante en relaciones internacionales, una retirada de forma unilateral de los tratados internacionales sobre la seguridad global, hablo de los Estados Unidos. Ejemplos: el Tratado de Misiles de Medio y Mediano Alcance, uno de los pilares de la arquitectura global de control sobre las armas nucleares.
y cuyo significado no ha sido determinante para la estabilidad y la paz a nivel tanto europeo como global desde su firma en 1987. Tratado de cielos abiertos. Ahora se anuncia también la retirada, lamentable retirada, del Tratado de la Reducción de Armas Estratégicas, así llamado START 3. Claro que nos sorprende también la reacción a veces poco explicable de nuestros socios europeos, porque afecta todo esto en primer término al espacio europeo, nuestro espacio común europeo. Cuando culpan a Rusia que no se había retirado de esos tratados y no tanto al país que tomó la decisión de prescindir de ellos. La necesidad de la lucha con el enemigo común, el COVID-19, lamentablemente no cambió el hecho y que la Unión Europea y Rusia tienen agendas de seguridad distintas, a pesar de que compartan el mismo continente. En los documentos estratégicos de la UE y la OTAN, como he mencionado ya, mi país figura como un desafío, un reto o una amenaza inclusive. Aparecen afirmaciones infundadas que pretenden demostrar que Rusia está interesada en Europa débil, Europa fragmentada o frustrada por el auge del populismo político o xenofobia. Rechazamos rotundamente esas insinuaciones. Al contrario, estamos interesados en una Europa unida, fuerte y lo principal, en una Europa con una mentalidad independiente. Nos preocupa mucho también la inestabilidad en la economía global, agravada por la pandemia de COVID-19. Las autoridades financieras internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, entre otros, avisan sobre la nueva crisis económica y la recesión aún más profunda que en 2008. Y eso todavía se aplica a la situación económica internacional que todavía no se ha recuperado de aquella crisis de 2008. Es decir, que el PIB mundial va a caer. El PIB de España, según el FMI, se desplomará en 12,8%. El de Rusia, según el estudio, de 5%, o algunos dicen de 7%. Vemos también la disminución de crecimiento de los grandes mercados emergentes, volatilidad de precios mundiales de petróleo y disminución de tasas de crecimiento del comercio mundial e inversiones. En este contexto, el llamamiento a la solidaridad internacional es imprescindible más que nunca. Hoy en día hay varios ejemplos de la ayuda mutua en el mundo. Recientemente, hace unos días, hemos visto las decisiones de la Unión Europea respecto de la ayuda a los integrantes comunitarios. Pero yo quería destacar lo de Rusia. Basándose en el principio de humanismo, Rusia prestó ya el apoyo a muchos países del mundo en el contexto de pandemia. Se trata de ejemplos de la cooperación humanitaria civilizada, la ayuda mutua, que es la mejor manifestación de lo que la humanidad acumuló en estos años. Hay que evitar cualquier intento de la politización de estos asuntos puramente humanitarios. Mientras existe asimismo otra cara de la moneda, el deseo de tergiversar los objetivos reales de esta ayuda. Se usan todos los mecanismos de la guerra informativa para menospreciar la importancia de esas acciones humanitarias o tergiversarlas al estilo de fake news. Le doy un ejemplo. Nuestra ayuda a Italia, que llegó justo a tiempo cuando nosotros escuchamos el pedido de las autoridades de este país amigo.
Esta ayuda fue de carácter específico y concreto. No solo se envió la carga humanitaria, sino también ahí trabajaban nuestros expertos civiles y militares, equipos especiales. Sin embargo, yo mismo he leído ahí en los medios españoles y en algunos otros medios las insinuaciones que esta no fue la ayuda y esta ayuda tenía un carácter de inteligencia militar y per se esta ayuda es mala porque vino cuando la Unión Europea todavía no tomó la decisión de ayudar a Italia. Es decir, si alguien ayuda a Italia, sobre todo si Rusia ayuda a Italia, es ya desde el principio debe ser visto como un hecho malo o con doble fondo. Pero qué absurdo es esto. Los italianos con aplausos recibieron y despidieron nuestra ayuda. Pero no gustó este hecho tan simple y tan humanitario a todos, al parecer. Lo mismo yo puedo decir sobre recientes informes que se publican en el Reino Unido acusando a su propio gobierno de que menospreció la interferencia rusa en Bretaña. Miren, han salido ya muchos artículos en Alemania y en otros países, inclusive en la propia Gran Bretaña, donde se dice que este informe carece de todo el fundamento o sirve para, digamos, una lucha interna dentro del Reino Unido entre los partidos o para simple razón de acusar otra vez a Rusia de algo que no está comprobado, inclusive en este informe que ya ha hecho tanto ruido en aquel país. Resulta desalentador además que la pandemia destapó varios problemas arraigados con el racismo. Vemos lo que había pasado durante la pandemia en los Estados Unidos, con estas marchas, con unas protestas populares y una reacción por parte de autoridades, pero vemos que incluso en la que pretende ser la democracia más ideal del planeta, existen todavía las fuerzas destructoras nada más agradables y poco democráticas. Y de ello también, como hemos notado, derivan las campañas públicas y mediáticas destinadas al final a lo que me parece más inocente, al derrumbe de estatuas de los personajes históricos. Historia es utilizada como arma arrojadiza en la batalla por la hegemonía cultural. El mundo actual arrolla y silencia lo de ayer. Muchos analistas dicen que no se trata de destruir estatuas de personajes, digamos de reputación dudosa, de punto de vista moderno, sino los fundamentos de nuestra civilización que personificaban y a los que rendíamos en su tiempo cultos. Las personas que no son capaces de pensarse históricamente o piensan de absoluto presentismo son también absolutamente manejables. Nosotros hemos visto esto en nuestra línea de la lucha de defender la realidad histórica, sobre todo la realidad histórica y salvarla de la falsificación en lo que se refiere a la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, esta lucha contra los monumentos del soldado libertador que vino a Europa, la profanación de monumentos, inclusive del derrumbe de esos monumentos, nos afecta mucho y nuestra opinión pública, porque Rusia solamente a la liberación de Polonia ha perdido 600.000 de sus soldados y en muchos países también eran luchas contra los nazis muy severas, muy fuertes. Pero lamentablemente tenemos esto. Ahora vemos que no solamente sufre la imagen del soldado del Ejército Rojo, que hizo un aporte más importante a la
derrota del nazismo. Pero también sufren personajes o monumentos que están tan arraigadas, tan importantes en la historia, por ejemplo, esta vez en España, de España, cuando hay un resentimiento hacia la figura de Colón o inclusive de al fray Junípero Serra, o Junípero, quizás, que defendió la causa de los indígenas, pero también había sufrido porque la turba no distingue, parece que eran buenos o que eran malos. Lamentablemente es el daño colateral, digamos, de lo que podría ser una protesta justa, lo que estamos viendo. El pasado 5 de febrero, el rey de España, don Felipe VI, en su discurso para el cuerpo diplomático acreditado en Madrid, dijo, cito, nuestras relaciones con Rusia se siguen reforzando en todos los planos, económico, político y cultural, y seguiremos trabajando conjuntamente en esta dirección. Y vamos a seguir nosotros cumpliendo estas indicaciones. Las relaciones bilaterales ruso-hispanas, a pesar de las dificultades objetivas, siguen desarrollándose, aunque evidentemente muchas actividades políticas, económicas, culturales se van aplazándose. Tenemos en planes a reanudar, cuanto lo permiten, restricciones sanitarias. Destaco aquí la importancia del 5º centenario de los primeros contactos diplomáticos entre Rusia y España. Quinto. Esperamos que el intercambio comercial en este año, que puede disminuir un poco por razones obvias, todavía mantenemos a nivel adecuado. Por ejemplo, el año pasado cumplimos con 6 y pico mil millones de dólares. Pero ojo, ha caído 3 veces después de 2014, después de las sanciones. Nadie de momento sabe de ciencia cierta cuándo y cómo la humanidad podría salir de esta crisis actual. Siempre debemos separar todo lo superfluo y esclarecer lo fundamental que es la solidaridad. Turismo también representa una solidaridad. Claro que no alcanzamos la cifra como los británicos, alemanes y franceses en turismo hacia España. Pero Rusia mantiene ya desde años un nivel privilegiado y a España van casi 1,5 millones de turistas rusos que dejan aquí unas sumas importantes. Lamentablemente hasta ahora no hemos podido recuperar la conexión aérea y todavía dar el permiso mutuo, digamos, de viajes desde Rusia a España y al revés. Pero esperamos que las medidas que tomamos nosotros en mi país y aquí en España que se toman son adecuadas y pronto podemos recuperar el turismo también, que es mi deseo como embajador. Señores, espero que con el esfuerzo mancomunado, con una solidaridad, podemos convertir esta nueva normalidad en una realidad donde haya, no totalmente claro que podemos liquidar los problemas del pasado, pero esperamos que a estos problemas podemos disminuirlos por lo menos y poder seguir adelante todos los países en bien de nuestros pueblos. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, querido embajador, querido Yuri. Hay varias preguntas que han ido planteando, algunas por mensaje abierto, que será de las personas a las que comente el nombre, otras por mensaje privado, que son más anónimas. Debo decir que las más fuertes suelen ser las anónimas, pero bueno, tenemos varias preguntas. Comenzaré por la que plantea Roberto Mansilla. Su pregunta se enfoca en cuáles serán las consecuencias para la geopolítica mundial derivada de esta pandemia.
cómo se reconfigurará el sistema internacional y cómo afectará a la arquitectura de la cooperación internacional. Y si ha usted podido observar una creciente tensión entre los Estados Unidos y China. ¿Cómo manejará Rusia este contexto y cómo quedará Europa ante esta nueva realidad? En primer término, antes de contestar al señor Roberto Mancilla, yo quería mostrarles una revista. Es un ejemplo que no estamos dormidos separados, pero seguimos trabajando. Y no les muestro porque aquí está mi retrato. Yo lo hago porque es una revista de más de 100, casi 100 páginas, con los documentos nunca antes publicados y todo, interesantísimo, todo dedicado a Rusia. Y si uno la consigue, está editada por la Academia Diplomática Española, Santiago Velo de Antelo, y va a encontrar muchas cosas interesantes desde hace 5 siglos de nuestras relaciones, de la Segunda Guerra Mundial, de la actualidad, inclusive, repito, con originales de documentos de la época publicados y con QR code pueden verlo. Lo que se refiere a la pregunta de don Roberto, trataba de explicar en mi charla que hay 2 tendencias. Una tendencia es obvia, que sin la cooperación, sin la colaboración internacional, estamos condenados a un fracaso. Hay que unir las fuerzas y los esfuerzos, indudablemente, para seguir adelante. Y hay otra que todavía no está parada la actividad, digamos, nociva, y hay fuerzas que tratan de aprovechar la situación para introducir nuevas fake news, introducir nuevas modalidades de la lucha, digamos, híbrida o informática, que es otro espacio operativo ya desde hace tiempo, para ganar terrenos en sus aspiraciones geopolíticas. Lamentablemente, esas 2 tendencias chocan, como habían chocado en la vieja realidad, y yo todavía no estoy seguro cuál podría ganarse. Hay mucha inercia y mucho interés, repito, de aprovechar esta situación de incertidumbre hasta la situación de debilitamiento de muchos países por razón de coronavirus, debilitamiento social, debilitamiento económico. Acabamos de decir las estadísticas sobre el desempleo en algunos países, para ganar el terreno. Y esa lucha, según mi punto de vista, va a seguir adelante. Lo que se refiere a recientes fricciones entre los Estados y China, yo podría decir que China es nuestro socio estratégico. Con China tenemos unas relaciones excelentes. El nivel alcanzado, nunca antes hemos alcanzado este nivel de comprensión mutua y de confianza mutua. Vemos que ahora el mundo, según algunas, yo diría muchos analistas, se ha convertido o viene en una cierta bipolaridad. No estoy de acuerdo. Yo pienso que el mundo sigue en la dirección de multipolaridad. Pero hay, repito, los que dicen que si antes, hace unos 50 años, 40 años, tuvimos bipolaridad soviética norteamericana, pero ahora el mundo se convierte en una bipolaridad china-norteamericana. Y eso también va a determinar, de cierto modo, la palestra internacional en el próximo futuro.
repito que no estoy de acuerdo con bipolaridad, pero reconozco, y eso no es imposible de negar, que China ahora por su PIB ya superó la economía estadounidense y es un país Parece ser que se ha cortado. Embajador, perdone, creo que se ha cortado un momento la conexión. Pero no puedo repetir, olvidé lo que dije. Nada, cambiamos. No, es una broma, claro. A otra pregunta, si quiere. A ver. Mire, hay dos preguntas, pero que voy a unir. Una pregunta es, ¿qué medidas ha tomado el gobierno de Rusia para combatir la pandemia? Y otra pregunta es, hemos visto en las últimas semanas que Oxford y China están muy avanzados en cuanto a la creación de una vacuna. ¿Rusia tiene algún avance en lo que respecta a una posible vacuna? Las medidas hemos tomado quizás unos de los primeros en el mundo. Cuando salió la noticia, nosotros cerramos la frontera con China y hemos tomado las medidas necesarias para contrarrestar la posible propagación de coronavirus. Medidas eran bastante estrictas, parecidas a los que han tenido en España o en algún otro país europeo, pero con toda la seriedad. Régimen de mascarilla y guantes, régimen de autoaislamiento, régimen de poder salir a comprar con QR code que uno tiene en su móvil. Y eso duró unos meses hasta que ahora, con la tendencia positiva que estamos notando desde hace un mes, fueron eliminadas estas restricciones en la mayoría de las regiones de Rusia, inclusive en Moscú, en San Petersburgo en menor medida, pero también en algunos siguen como la norma 2, digamos. Y ahora la tendencia es a la disminución paulatina. Hoy en día tuvimos 5.300 y pico, me parece, o 5.200 y pico casos de contagio en toda la Rusia. En general, durante todo el periodo, hemos tenido como en alrededor de 3.000 casos letales, que en términos relativos mucho, pero mucho menor que en cualquier país europeo en primer término. Ni hablar de las cifras recién publicadas en algunos periódicos españoles sobre España o sobre los Estados Unidos, claro. Pero por el número de contagiados, que también refleja la cantidad de pruebas hechas, Rusia para el día de hoy ocupa el número 4 en el mundo, cuarto después de Estados Unidos, Brasil, la India, y en cuarto lugar está Rusia. La investigación sobre creación de la vacuna empezó desde cuando se sintió la amenaza y se anunció hace una semana que Rusia ya tiene la vacuna muy eficaz. Pruebas en seres humanos también habían sido efectuadas y el anuncio fue que esa vacuna será gratis para todos. Y para tener en cuenta que por el mundo andan las teorías de conspiración sobre las vacunas, el anuncio que hemos hecho todavía a nivel preliminar, que
la vacunación será totalmente voluntaria, indudablemente. Estamos conscientes de que en otros países, en los Estados Unidos, también se anuncia la creación de vacuna, en China y en otros. En España hay una investigación que hace progresos muy importantes. Todos los países trabajan, pero en este sentido hay intercambio entre científicos también, intercambio necesario. Y Rusia hace ese intercambio con muchos países para lograr la vacuna más eficaz. Muy bien, como estoy viendo las preguntas que están llegando, voy a formularle ahora otras dos preguntas conjuntas que tienen que ver con la enfermedad del COVID y luego pasaremos, si le parece bien, embajador, a preguntas de carácter económico y, por último, a preguntas de carácter social. Porque nos queda hasta las 12:05, nos queda poco tiempo, vamos a hacerlo de esta manera, si le parece bien. Las preguntas sobre el COVID. ¿Considera que el gobierno de China ha ocultado información sobre el origen de la enfermedad? Y la siguiente pregunta, ¿qué opina de las posturas de algunos gobiernos respecto al COVID que están quitando importancia a la enfermedad, como Estados Unidos y Brasil, entre otros? Nuestras autoridades ya en varias ocasiones ya habían dicho de que no hay confirmación alguna que este virus fue creado artificialmente. Y es nuestra posición que no ha cambiado. A lo que se refiere a las medidas tomadas por varios estados, claro, depende de las autoridades. Sabemos que algunos ni siquiera querían tomar algunas medidas, pero el número de casos letales al final fue bastante elevado. Hablamos de algunos países nórdicos, que países vecinos no representaban este número de casos letales, que tomaban medidas. Y los que no habían tomado las medidas presentaban un número lamentable. Lo que se refiere a los Estados Unidos, hemos visto que recientemente el propio presidente mostró la mascarilla y en Brasil también, que tratan de tomar conciencia y avisar a la población de la necesidad de tomar medidas necesarias. A mí me parece que las medidas que hemos tomado nosotros en Rusia eran adecuadas, a pesar de que no fueron bien recibidos por la población, sobre todo por la población joven. Yo veo, y para mí, por mi familia, tengo dos hijas jóvenes que, claro, que sufrían, tenían que cumplir, pero estar confinado en 4 paredes y todo ello es claro que afecta. Inclusive muchos pierden el trabajo porque usted después quería pasar a la situación económica, pero ya podemos desde ya decir que frustrante sentimiento de que tú, sobre todo turismo, por ejemplo, que vive en redes hoteleras, redes de restaurantes y todo ello. Ahora que es afectado, pero fuertísimo en todo el mundo. Así. Muy bien, siguiendo con la economía que hemos ya empezado, el señor Javier Folgueral pregunta, ¿las consecuencias del COVID va a hacer más flexible al mercado del petróleo y de sus derivados? Sabe, las consecuencias al mercado de petróleo ya hemos sentido antes del COVID. El mercado empezó a ser muy volátil y no solamente por oferta y demanda, por algunas decisiones inclusive políticas tomadas por varios países o por organismos que tienen que ver con el petróleo y gas. De tal manera que afecta indudablemente la situación de coronavirus a todos los sectores de economía.
porque alguna plataforma, por ejemplo, donde hay infectados no puede trabajar. Eso es obvio. Pero yo no conectaría o ligaría la situación con los precios de hidrocarburos solamente al efecto de COVID-19. Tiene muchos más entrantes, digamos, que solamente la pandemia. Muy bien. Siguiendo con los productos del petróleo y derivados, su compatriota Elena Nagorny pregunta si las grandes empresas de Rusia como Gazprom, Rosneft, Rosatom están ahora operativas o están funcionando de forma normal y habitual o están con medidas de confinamiento y trabajando a un rendimiento menor. Hay sectores de economía en todos los países, no solamente en Rusia, que no pueden parar su actividad. Trabajan 24 horas, pero no todo. En este mismo sector hay oficina que puede trabajar a distancia y hay trabajador operativo, si se para, entonces para la producción. Por ello, estas organizaciones que había mencionado mi compatriota no habían parado su actividad, siguen trabajando, pero claro, con las restricciones necesarias y a veces obligatorias que nos trae la pandemia. Y también sufren de pérdidas financieras como cualquier compañía del mundo. Muy bien. El señor... Muy bien, es muy mal, pero... ¿Eh? No. Evidentemente. No, muy bien su respuesta. Quería decir, es que está entrando una pregunta del señor Lupo Rodríguez, que tiene también que ver con la economía, que es la prohibición del reglamento de la Unión Europea 833 a gran parte de la banca rusa para obtener financiación, que sería muy deseable para acometer infraestructuras del post-COVID. ¿Qué opinión tiene usted, la puede imaginar, sobre este reglamento? Y luego, su segunda preocupación se refiere a la denegación por España de visados para turismo y vacaciones y que esto beneficia principalmente a Turquía. Yo he leído hoy en un periódico que todo lo que se cierra turísticamente hablando beneficia a Turquía. Turísticamente está abierto para los rusos desde el 1 de agosto. Y no solamente se trataba de España, pero de muchos otros destinos. La competencia internacional seguramente existe entre todos los destinos turísticos, pero Turquía recibe al año, si no hablamos de la situación con COVID, hasta 6 millones de turistas rusos. Es una cantidad muy grande. El ruso conoce y tiene gran simpatía a Turquía como un destino turístico. Está acostumbrado a ir ahí. Por ello no es nada sorprendente que se abre parte todavía, no toda la Turquía y no todos los destinos, pero parte de estas destinaciones donde podría ir un ruso. Pero Turquía tuvo mucha inteligencia de facilitar el asunto de visados con Rusia. Por eso el número de turistas ha aumentado desde 1 millón en pocos años hasta, repito, 6 millones de turistas. España tiene un programa de visados bastante leal que facilita al turismo ruso, digamos, obtención del visado, pero todavía hay muchos obstáculos porque España cumple la normativa que hemos firmado entre Rusia y la Unión Europea. Si esta normativa podría facilitar, ya abstraemos un poco de coronavirus, podría facilitar la situación con visados a los rusos. Sin duda alguna, será una explosión turística en primer término, hacia España. Yo tengo seguro esto porque España supera
con el turismo ruso a Italia, a Francia, unos destinos tan importantes mundialmente. Rusia hace unos pasos para facilitar a los extranjeros y a cualquier otro turista extranjero a la facilidad de venir a Rusia. Desde el año entrante introducimos el visado electrónico y este visado electrónico es muy fácil de hacerlo a través de Internet. Usted recibe el visado en poca hora, digamos ya, y podría ir visitando a Rusia. Hablo de la situación cuando espero no habrá estas restricciones que nos impiden recuperar las cifras de entradas turísticas. Bien, fue también una pregunta sobre los bancos, ¿no? ¿Perdón, sobre? Sector bancario ruso. Sí, sobre los bancos. Espera un segundito que accedo. Sí, la prohibición, el reglamento de la Unión Europea 833, a gran parte de la banca rusa para obtener financiación que sería muy deseable para acometer infraestructuras después de esta pandemia. Pero esta prohibición de créditos dentro de Rusia. O No, aparte de Rusia. ¿Perdón? Sí se trata de restricciones que tienen algunos bancos de Rusia que están también bajo las sanciones, como Sberbank. Exacto, sí. Sí. Es una de las facetas de esa política miope que yo había hablado. Es un intento de acorralar a Rusia, hacer un corralito a mi país para que disminuya sus capacidades de competición en el mundo. Ahora, lamentablemente, lo que estamos viendo, y esto sigue presente durante la pandemia, es introducir unos métodos que contradicen las normas de OMC para ganar una preferencia de competitividad para su propio producto. Solamente así se puede explicar que el gas norteamericano, que cuesta más gas de quisto que el gas ruso, sea licuado o de tubería, y restricciones que se hacen y sanciones que se hacen contra los aliados transatlánticos para que no entre gas ruso y se compre el gas norteamericano. De otra manera no se puede explicar esto. O unas restricciones hacia una famosa compañía china que introduce las tecnologías muy avanzadas de 5G en el mundo. Y la lucha contra el sector bancario ruso va en esta causa también. Muy bien. El señor Carlos Uriarte pregunta, le gustaría saber una valoración suya, señor embajador, en relación al conflicto en el Cáucaso Sur entre Azerbaiyán y Armenia, que hace 10 días ha vuelto a reactivarse por unas acciones de Armenia en la frontera en territorio azerbaiyano. ¿Qué papel va a intentar jugar Rusia en este largo conflicto congelado que puede poner en peligro la estabilidad regional? Rusia ya juega un papel importante, y no solamente Rusia. Hay el grupo de países que integra Francia y Estados Unidos a Rusia sobre este conflicto, y tratamos ya. Hubo unas conversaciones con los líderes y de Armenia y de Azerbaiyán, de nuestras autoridades, y el ministro Lavrov habló con sus colegas de ambos países. Hay un intento, yo no diría interés ruso, pero es una, digamos, necesidad de que haya un cese del fuego en primer término y ambas partes se ponen a conversar para superar este conflicto. Es muy nocivo, muy negativo, no solamente para los dos países, pero para todo el área, para toda la región. Por eso emprendemos
esas acciones para el cese del fuego, para ayudar al cese del fuego. Muchas gracias, embajador. Una pregunta ahora que tiene que ver sobre la Armada rusa. Recientemente se ha anunciado que se va a reforzar la Armada rusa en este año con 40 nuevos buques, según han publicado algunos medios. ¿Este refuerzo se debe a una política de modernización o bien a una política de aumento armamentístico? La política de modernización en primer término. ¿Sabe? Estamos leyendo a veces unos artículos en revistas especializadas que comparan los presupuestos de defensa, por ejemplo, de los Estados Unidos, de la Federación de Rusia. Nuestra es, no sé cuántos, 20 o más veces menos. La cantidad de buques de guerra, la flota en total, y en esas revistas se dice que Rusia está bastante, digamos, atrás de las flotas como los de Estados Unidos y todo. Eso explica, digamos, de cierto modo por qué hay interés de modernizar nuestra flota, porque hay interés de estar tanto tecnológicamente y en la cantidad de barcos modernos, porque la flota Rusia es un país que tiene más mares quizás que cualquier otro, espacios de agua, y por ello es obvio que debe tener para defender su integridad territorial, para defender sus fronteras y sus intereses nacionales, una buena, moderna y relativamente grande flota. Por ello no veo ninguna contradicción, hasta ahora, lo que se refiere a nosotros, ningún indicio de nueva carrera armamentista. Y no estamos interesados en ella. Si usted ha visto todas nuestras propuestas, acciones en el área internacional, están bien dirigidas a no permitir el nuevo round de carrera armamentista, sea en cosmos, en el espacio, sea en el mar o en la tierra. Por eso tanta preocupación nuestra de la ruptura, desmoronamiento de la arquitectura de convenios que limitan o imposibilitan esta carrera armamentista. Todo va en esta lógica, la posición nuestra. Gracias. Muchas gracias, embajador. Hay una pregunta ahora que hace el señor Fernando Ania, que tiene que ver con los hackers. ¿No tiene su parte de responsabilidad la Federación Rusa en la no desescalada con sus supuestas injerencias, según los medios de comunicación social, en los conflictos territoriales europeos, véase el caso de Cataluña, o en su reiterada política exterior de influencia en las consultas electorales mediante políticas de desinformación? Hackers hay en todo el mundo, en todo el país. Primera tesis. Segunda, si un país quiere hacer un ataque o un hacker, mejor dicho, no tanto país, a pesar de que hay países que utilizan esa práctica. Hay un hacker que quiere hacer un ataque a algún objetivo, fácilmente puede disfrazarse, que sale de ahí o de allá, y no es fácil detectar el origen del ataque, como a veces se presenta. Porque hasta ahora lo que hemos escuchado, hemos visto, que hay unos hackers rusos que no tienen el carácter gubernamental, pero están ligados de cierto modo al gobierno de Rusia y tratan de afectar todo y
meterse en las campañas electorales y todo, poco serio, a mí me parece, porque si hubiera el interés, digamos, o si el sistema electoral de un país, sobre todo de un país poderoso, es tan frágil que cualquiera puede meterse ahí e introducir a un partido que le guste más para que sea ganador, ¿de qué democracia hablamos? ¿De qué defensa hablamos? A mí me parece que en este caso hay que buscar responsables dentro de esos propios países que reciben el salario para defender los intereses nacionales, defender sistemas electorales y todo ello, para que ningún hacker de donde sea podría meterse ahí. Es una distracción de la opinión pública. Es un lado del asunto. Otro lado, estamos conscientes de que hay círculos que machacan con insistencia el tema de intromisión de Rusia en tal o cual país o inclusive en España. Nosotros hemos creado en la Federación de Rusia un centro de contrarresto y contraataque a, digamos, ataques cibernéticos, ataques de hackers. Es el centro que trabaja en cooperación también con todos los países del mundo. Concretamente a España, nuestra embajada ha mandado una nota oficial, verbal, al Ministerio de Asuntos Exteriores de España, avisando que en Rusia hay un centro especial dispuesto a considerar, junto con la parte afectada, cualquier asunto de interés mutuo. Hay unos formularios que también hemos mandado a la parte oficial española, que hay que llenar, y nuestro centro, con mucho interés, va a investigar junto con los organismos competentes españoles cualquier tipo de supuesto ataque y quizás encontrar el origen verdadero de dónde provienen ese tipo de especulaciones o inclusive ataques. Por eso, bienvenidos si hay interés, por eso yo anuncio a ustedes ahora eso lo que hemos hecho aquí en Rusia, ahí en Rusia y aquí desde esta embajada para avisar a la parte española. Muchas gracias, embajador. Otra pregunta, que ahora pasamos al bloque social. Quedan 3 preguntas con esta y son más o menos cortitas. Empiezo con una que me ha parecido muy interesante, que es: ¿a quién ve usted como mejor candidato para las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia? ¿Al actual presidente Donald Trump o al candidato y antiguo vicepresidente Joe Biden? Bien, les digo ahora, y mañana vamos a leer en todo el periodismo estadounidense y aquí inclusive en España, de que otra muestra de intromisión de la Federación de Rusia en nuestro proceso electoral. Por ello, yo les pregunto, yo les contesto, perdón, lo que es verdad y pura verdad. Y es así. Nosotros vamos a trabajar con cualquier presidente que elige el pueblo norteamericano. Nuestro deseo es tener relaciones respetuosas mutuamente, relaciones fluidas, buenas, que benefician a los dos pueblos, ruso y norteamericano. Y esperamos que el líder, que seguramente sabrá elegir el pueblo norteamericano, estará consciente de esta tesis que yo había anunciado ahora. Gracias. Gracias por su respuesta. Siguiendo con Estados Unidos, ¿qué opinión tiene usted de los movimientos que han surgido como el Me Too o más recientemente el Black Lives Matter?
Yo diría que estos movimientos no surgen desde cero. Seguramente tienen una origen en la historia del país, en las discriminaciones que ha tenido cierta capa social de la población a lo largo de los años. Mire, por ejemplo, lo de Me Too. Mi país, hablando de Rusia, recién en el año 1917, con la revolución, proclamó toda la libertad para la mujer. Inclusive la libertad sexual era muy bienvenida en aquellos años, primeros años después de la revolución. Y la liberación, el permiso del aborto y otras facetas eran muy divulgados en aquellos años. Por eso quizá la presión de la parte femenina de la población a las autoridades para permitir tal o cual espacio no era tan grande, porque Rusia fue uno de los primeros países que dio el voto, el derecho de voto a la mujer, sino primero. De tal manera que no hubo la necesidad de luchar tanto por algún derecho. Pero claro, la situación cambia. Durante los años acumularon algunos otros problemas, pero el sentimiento de que mujer tiene los mismos derechos del hombre, me parece, es un sentimiento básico en mi país y así debe ser. Todavía hay casos de superar, sin duda alguna, porque nadie es perfecto, pero vamos a seguir adelante en ello. Sobre el otro movimiento, sabemos que el esclavismo, por ejemplo, en los Estados Unidos, no es un hecho, digamos, que desciende al Imperio Romano, es mucho más reciente. De tal manera que este movimiento refleja que a pesar de que es una democracia reconocida y inclusive los medios españoles la ponen como la mejor y perfecta democracia en el mundo, nosotros estamos viendo que también tiene fisuras y también necesita perfeccionamiento y de la legislación quizás interna y de modos de, digamos, vivendi entre diferentes capas de población. Yo no voy a entrar en las estadísticas que dicen que ahí hay menos representantes de esta estrata social que la de la otra, y en este sector, por ejemplo, laboral, o ahí o allá. Pero son estadísticas que cada uno puede encontrar. Y me parece que la lamentable muerte de aquel señor fue un trigger que al final, digamos, motivó una protesta que a veces toma unas características que superan, digamos, el orden público. Muchas gracias por su opinión, embajador. Ha entrado una última pregunta que, con su permiso, le voy a plantear, que la hace el coronel Martín Gil, quien ha participado en la denominada Operación Balmis para combatir el COVID. Él pregunta cuál ha sido el grado de implicación de las Fuerzas Armadas rusas en la lucha contra la pandemia dentro del territorio ruso. ¿Ha habido una operación como aquí la Operación Balmis? ¿Han sido desplegadas las tropas rusas o no ha sido necesario?
realizarlo. Cuando se trataba de la ayuda al exterior, como ya mencioné, a Italia o a Serbia o a algún otro país, participaban los destacamentos rusos especializados en esta lucha contra epidemias. En Rusia nosotros tenemos un ministerio especial, se llama Ministerio de Emergencias. Es una entidad muy ágil, muy móvil, que tiene su flota aérea, que tiene muchos especialistas, y mucha de esta gente ayudaba a médicos civiles de contrarrestar la pandemia. También las Fuerzas Armadas, con sus hospitales y con sus médicos, estaban insertadas en esta lucha. Es decir, que España no es un ejemplo único en el mundo. En Rusia también hemos hecho esto. Coronel. Muy bien, muchas gracias, embajador. Y la última pregunta, ha mencionado usted en su intervención que se van a cumplir 500 años de relaciones diplomáticas entre España y Rusia, de esa primera embajada cuando reinaba el zar Basilio y el rey Carlos I. ¿Qué actividades tiene previstas desarrollar la embajada junto con el gobierno español para conmemorar tan importante efeméride? Yo no diría establecimiento de relaciones diplomáticas, porque relaciones diplomáticas tienen 300 solamente siglos y no 500. Nosotros lo llamamos primeros. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha, sí, sí, por supuesto. Pareció que se cortó. Primeros contactos oficiales, cuando el rey de España y el emperador al mismo tiempo escribió una carta así llamada amistosa a Basilio III. Él respondió, pero con distancias y tiempos de aquellos años duraban hasta 1522 para llegar la respuesta. Pero sí, estos contactos eran muy importantes porque muestran que hubo respeto mutuo, hubo interés de mantener relaciones de estos dos países que eran partes extremas de Europa, y de ahí empezó todo. Varias embajadas de Yakov Polushkin llegaron a Madrid y a Toledo, y empezaron relaciones en sí entre los dos países. El primer acto que hicimos fue un acto muy bueno y muy bonito. En el Palacio Real, en la capilla de Palacio Real, el año pasado, nosotros hicimos, y yo quería aprovechar esta charla para agradecer el Patrimonio Nacional, un concierto de órgano con una organista premiada por diferentes premios internacionales que vive aquí en España, rusa, a donde invitamos el gobierno, políticos y nuestros amigos, y fue dedicado especialmente al 500 aniversario de primeros contactos oficiales. También pensamos en algunos seminarios, algunos eventos de estilo cultural, hasta algún intercambio entre nuestras autoridades. Unas felicitaciones, pero lamentablemente la pandemia nos cortó esas ideas, no solamente a nosotros, a todo el mundo. Sabrá usted quizás que tampoco la Embajada de Rusia y muchos de mis colegas acreditados aquí en España no pudieron hacer una recepción con motivo de la fiesta nacional. Nosotros, que tenemos nuestra fiesta nacional el 12 de junio,
no invitamos esta vez a la gente y nos visitan como 1.000 de personas cada año, pero invitamos aquí en la embajada una recepción virtual. Cada una de las personas, nuestros amigos españoles, podrían entrar a la embajada, escuchar el saludo del embajador y después ir por todos los salones hasta disfrutar la comida, pero en vídeo, y tomar una copa de vodka dentro de nuestra embajada. Y yo le diría, yo mencioné 1.000 personas nos visitan, pero fueron varios miles de personas que han visitado esa recepción virtual. Fue un éxito. Agradezco a nuestros amigos. Y cuando no habrá barreras, seguramente Alfredo, el director del instituto y demás amigos podrán disfrutar de las actividades que vamos a ofrecer junto con la parte española aquí. Pues muchas gracias, embajador. Será un placer asistir, como hemos hecho en otras ocasiones. Felicitarle también por esa iniciativa tan buena que tuvo de hacer una recepción virtual, en la que, por cierto, informo a todos los que nos están escuchando que hay una sala en la que está el retrato, la copia del retrato que hizo el pintor Carreño de Miranda de ese primer embajador, el boyardo Potienkin, y que sale muy bien y se ve muy bien en este vídeo y visita virtual que organizó. Señor embajador, querido Yuri, no me queda más que agradecerle el tiempo que nos ha dedicado, que al final nos hemos extendido 1 hora y 23 minutos. Felicitarle por su intervención y por las respuestas que ha dado a las preguntas planteadas y simplemente agradecer a todos los participantes que nos han acompañado en esta jornada y a la colaboración que ha recibido esta corporación del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés y a su presidente Manuel Ruiz de Bucesta, a la Embajada de la Federación de Rusia, muy especialmente a usted, y tan solo me queda desearles a todos un feliz verano con la esperanza de volver a encontrarnos en septiembre, ojalá que ya sea en forma física y si no al menos en este formato virtual. Lo dicho, señor embajador, muchas gracias y feliz verano. Cuídense. Gracias.